entonces, ¿no? Esta situación revolucionaria, este tipo de actos tienden a llenarse, a ser masivos. Y bueno, mientras van llegando las personas que van a asistir esta mañana, pues os parece voy a ir haciendo la presentación de las jornadas, de algunas cuestiones también relativas, ¿no?, a la propia organización y la documentación que hemos ido preparando. Bueno, quizá lo primero comentaros que el origen de estas jornadas, ¿no?, aunque no lo parezca, tiene que ver sobre todo con la intensa actividad, ¿no?, que a lo largo del cuatrimestre pasado desarrollaron los estudiantes de la Universidad de Valencia, los estudiantes del campus de Ciencias Sociales, ¿no?, que ocuparon de la Facultad y Derecho, Facultad de Derecho y de Trabajo Social durante prácticamente 4 meses, y en una dinámica asamblearia y de reflexión permanente plantearon el tema de Bolonia, de lo que significaba el sentido de la reforma de la educación superior y de Bolonia al conjunto de la universidad y en concreto a los sectores de PDI que habían estado prácticamente ajenos a esta cuestión hasta ese momento, ¿no? Entonces, a partir de ahí lo que vimos, ¿no?, era la necesidad de iniciar, ¿no?, un espacio de reflexión sobre los propios compromisos sociales de la universidad pública, pensar a largo plazo, más allá de las urgencias del corto plazo, las urgencias vinculadas a los programas, a los perfiles profesionales, al academicismo, ¿no?, pensar, organizar espacios de reflexión, jornadas de debate y trabajo como esta, para pensar el sentido que tienen los compromisos sociales de la universidad pública en este nuevo espacio europeo. Este es el origen de estas jornadas, este es el espíritu que anima estas jornadas. Las jornadas, como veis en el programa, están organizadas fundamentalmente por la Asamblea de Profesores, una asamblea cuantitativamente muy minoritaria, ¿no?, pero cualitativamente muy significativa, ¿no?, y cuentan con el apoyo en el sentido de la infraestructura económica del Vicedecanato de Cultura y Participación. Aprovecho para darle las gracias a Ima Verdeguer, que ha sido la persona que ha estado un poco con nosotros organizando estas jornadas. También, ¿no?, con el apoyo, ¿no?, el soporte, ¿no?, la colaboración del sindicato CGT, que ha estado también un poco apoyándonos en esta organización de las jornadas, difundiendo información, etc. Bueno, como veis, la jornada es intensa, es una jornada de trabajo intensa que tiene una estructura, pues, de 4 intervenciones, ¿no? Hemos querido cubrir en la primera intervención una visión de contexto sociohistórico de lo que ha sido la evolución de la Universidad Española. Esta intervención correrá a cargo de Juan Ramón Capella, ¿no?, por el sentido de esta evolución y de estas transformaciones del post-franquismo al pre-bolonismo, ¿no?, sería un poco ese recorrido, ¿no?, para situarnos y marcarnos, ¿no? Entrando ya en la segunda intervención más en materia, un análisis crítico del propio sentido de la convergencia, ¿no?, de la convergencia europea. Esta intervención correrá a cargo de Virginia Ferrer, que lleva muchos años trabajando estas cuestiones, ¿no? Precisamente por desmontar, ¿no?, desde el análisis concreto, ¿no?, de esa convergencia, de la convergencia europea, esa urgencia que ha estado presente, ¿no?, en todo el tema de Bolonia, ese presentismo, esa necesidad de adaptarse y llevar adelante los plazos, ¿no? Yo creo que la intervención de Virginia va a servir para poner de relieve, ¿no?, todos los huecos
esa convergencia europea. La tercera intervención de Manuel Martínez se centrará precisamente en el sentido político de esta reforma. Analizará un poco en la línea de su artículo en Rebelión en Polonia y el Apartheid, ¿no? Cuál es el sentido político de la reforma europea. Y por último, hemos querido incluir también la perspectiva del movimiento estudiantil, actor indiscutible, ¿no? El actor social indiscutible de esta última reforma. Así como el PDI en el conjunto de la Universidad Pública Española ha aceptado Bolonia como un destino, ¿no? El movimiento estudiantil sorprendentemente se ha hecho la pregunta sobre el sentido de esa convergencia y esa reforma, ¿no? En este sentido, Nerea Norteovi de la Universidad de Oviedo pues, nos planteará en la última intervención de la mañana la perspectiva, la reforma europea desde la perspectiva del movimiento estudiantil. La dinámica de las intervenciones hemos pensado que sea una dinámica de una exposición de en torno a 40-45 minutos, unos 10 o 15 minutos para preguntas y dejar para el final de la mañana un poco la reflexión colectiva o el debate colectivo. Esta es un poco la estructura que tenemos pensada. Asimismo, he de deciros, luego lo volveremos a recordar un poco más adelante, que hemos preparado una documentación fotocopiada que recogeremos a mitad de mañana con los artículos de nuestros ponentes y algún otro artículo que hemos considerado de interés para pensar toda la cuestión del tema de la reforma europea. Asimismo, hemos preparado, Xavi Chinés en su presentación nos lo comentará más en detalle, hemos preparado una página web donde colgaremos, ¿no?, otros artículos también de interés y en concreto dos textos que a nuestro modo de ver son claves para pensar esta cuestión de la reforma europea en el largo plazo. La idea esta de la universidad como bien público y con un uso social comprometido. El texto de Boaventura de Sousa, un sociólogo portugués animador, como sabéis, ¿no?, de los foros sociales mundiales y probablemente dentro de la sociología una de las cabezas más interesantes para leer y para de alguna manera ayudarnos a reflexionar sobre la coyuntura de la actual globalización neoliberal. El texto de Sousa Santos, que colgaremos en esta página, está en PDF, pero lo colgaremos en la web nuestra, se titula La Universidad del siglo XXI para una reforma democrática y emancipadora de la universidad, aunque efectivamente está pensado para el contexto latinoamericano, sus reflexiones en torno a la globalización neoliberal y cómo la globalización neoliberal en última instancia sería lo que estaría animando las actuales reformas y desmantelamientos de la enseñanza pública, está también actuando sobre nuestras propias universidades. El otro texto, mucho más concreto, mucho más inmediato y mucho más vinculado a la Universidad Española, es La cara fosca del Pla Bolonia, ¿no? Editado por la Asamblea de PDI y PAS de las universidades públicas catalanas, ¿no? Bien,